Mesías, lo dice el profeta Isaías, y dice el Señor que hará todo lo que yo quiero. Así dice el Señor. Envía su palabra a la tierra y hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. Así que en este tiempo que vamos a pasar juntos ahora atendiendo a la palabra de Dios, vamos a estar con esta tranquilidad de saber que nos estamos exponiendo a una palabra que es como el rocío y va a hacer germinar en nuestros corazones aquello que el Señor quiera obrar en nuestras vidas, ¿no? Para su gloria. Y bueno, pensando en esto de la obra misionera, le pido a alguno que me lea el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Algo que nos alienta mucho para comenzar a pensar en el tema de esta obra misionera que es la obra de Dios. Juan 5, 17. ¿Alguno que lo tenga y lo quiera leer? Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estas palabras realmente son muy importantes, ¿no? Porque, bueno, como toda la palabra de Dios, pero el Señor Jesús te dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa es la obra de Dios, ¿no? Dios está trabajando, esa es su obra, y bueno, a mí y a cada uno de nosotros nos tiene que alentar mucho saber que el que hace la obra es Dios, ¿no? Sí, nos usa a nosotros, también nos hace partícipes, pero el que hace la obra, el que la lleva adelante, es Dios. Y vamos a ver también que esta obra es de Dios, no es una obra nuestra, es una obra de Dios. Y esto también, por un lado, nos alienta porque decimos: bueno, entonces nos aliviana la carga, ¿no? Porque el que lleva adelante esta obra es el Todopoderoso, ¿no? Nuestro Dios. No es una obra que llevamos adelante nosotros. A veces podemos pensar que somos nosotros los que hemos llevado adelante esta obra y nos equivocamos. Ya vamos a ir leyendo algunos textos, vamos a ver que realmente es Dios el que lleva adelante su obra. Y sí utiliza distintos instrumentos, y entre esos instrumentos estamos nosotros, ¿no? Así que tenemos esta palabra del Señor Jesús que dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Hay otro texto en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, si alguno lo quiere leer. Ezequiel 17:4. 18:4, perdón. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, esta es una gran afirmación también, ¿no? El Señor es el creador y Él dice: mía son todas las almas, ¿no? Todas las almas, desde que comenzó el mundo hasta ahora, son de nuestro Dios. Y ese es el lugar donde el Señor está haciendo su obra. Vamos a ver que es la mies, ya lo vamos a leer, pero así que del Señor es la obra y del Señor son las almas, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a participar en esta obra, ¿no? Y primero quiero que tengamos en cuenta dos advertencias, si se quiere, ¿no? Que son para nuestro bien, que las encontramos en la palabra de Dios, y realmente hacemos bien en atender a lo que dice. Creo que alguno de ustedes va a tener este texto para leer, porque lo distribuyó Juan Marcos, ¿no? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 a 15. Y acá viene la primera advertencia que quiero que tengamos en cuenta a la hora de pensar en la obra de Dios, de pensar en la obra misionera. ¿Quién lo tiene?
¿Lo puede leer? Gracias. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén, gracias. Bueno, acá el apóstol Pablo está hablando a creyentes, ¿no? Los creyentes de la iglesia en Corinto. Y le dice estas palabras, y fíjense, quiero resaltar acá que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así que cada uno de nosotros, miembros de la iglesia de Cristo, tenemos que estar mirando cómo estamos edificando o cómo estamos sobreedificando. El fundamento ya está puesto, es Jesucristo, ¿no? Esa es la piedra fundamental de todo el edificio que es la iglesia. Después está la obra que Dios hizo a través de los apóstoles y profetas en el primer siglo, ¿no? Siguiendo conocimiento. Y después ya dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Así que acá está la importancia de cada uno de nosotros. Así que cuando pensamos en la obra de Dios o en la obra misionera, ¿cierto? Pensemos que estamos ahí cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo sobreedificamos. En algún momento nos vamos a presentar delante de nuestro Dios. Este momento que habla acá, sabemos por otra parte de la Biblia que va a ser el tribunal de Cristo, ¿no? Como habla en 2 Corintios 5, el tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer todos los creyentes. No sabemos si va a ser, en qué momento el Señor nos va a llamar a su presencia y ya vamos a estar listos para después comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que nuestra responsabilidad es mirar cómo sobreedificamos, ¿no? No es una cuestión de edificar o hacer las cosas así nomás. Tenemos que mirar muy atentamente, ¿no? Cómo sobreedificamos. ¿Por qué? Porque podemos estar sobreedificando un material que dice acá que se va a quemar cuando sea sometido a la prueba del fuego que el Señor en su momento lo va a probar, ¿no? Y si es como heno, madera, hojarasca, se va a quemar y va a ser una obra muerta, ¿no? Qué triste, ¿cierto? Que muchas de nuestras obras por ahí van a ser quemadas, porque las hicimos de una manera que no sobreedifica. Así que es muy importante que cada uno de nosotros atendamos a esto para que cuando lleguemos delante de nuestro Señor no nos avergoncemos y podamos estar gozosos de que el Señor nos va a dar un galardón, el cual lo vamos a rendir en honor y en tributo al Señor también, ¿no? Porque en realidad todo lo que hacemos también es por la gracia de Dios, ¿no? Así que, pero esto lo digo como advertencia en el sentido de alentarnos unos a otros a mirar cómo estamos sobreedificando. Pensemos que no cualquier obra es realmente una obra que sobreedifica la iglesia, ¿no? Así que vamos a seguir mirando ahora en la palabra de Dios qué cosas o de qué manera hacerlo para que no nos pase por ahí de tener que avergonzarnos y que realmente podamos tener mucho gozo cuando estemos delante del Señor y veamos que, bueno, hicimos lo que Él nos mandó y eso redunde para su gloria. La segunda advertencia es bastante más grave. Está en 2 Corintios capítulo 5, versículos 10.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, bueno, esa no es, también eso está relacionado con la primera la advertencia, ahí le dije Mayo la cita. Bueno, no, la otra cita que digo que es la segunda advertencia está en Mateo 7. ¿Alguno lo tiene? Si no lo busco yo, porque quizás me equivoqué. Mateo 7, ¿hay alguno que lo tenga? Versículo 21 al 23. Lo que leyó recién Marcelo tiene que ver con la primera advertencia, ¿no? Porque tiene que ver justamente con el tribunal de Cristo. Ahora vayamos a Mateo 7, 21 al 23. ¿Quieres verlo, Juan Marcos? Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, esto lo dice el Señor Jesús y realmente es una segunda advertencia para tener muy en cuenta. Evidentemente, las personas que vayan a escuchar estas palabras no van a ser salvas, van a ser impíos, ¿no? Pero qué sorpresa, porque hicieron muchas cosas que parecen que podrían estar en la obra de Dios. Porque dice, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y quiero resaltar algo que dice al principio, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dentro de un rato vamos a ir más a ese punto, ¿no? El hacer la voluntad del Padre. No se trata de hacer cosas por hacer o porque los otros las hagan, yo también las voy a hacer. No. Cada uno de nosotros, mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros pruebe hacia sí mismo, cada uno de nosotros busque en el Señor a ver cuál es la voluntad del Señor para mí. ¿Cierto? Y ahora está el tema, ¿dónde la vamos a buscar? ¿No? ¿Cómo vamos a conocer esa voluntad para que, bueno, esta segunda advertencia, qué triste va a ser aquellas personas que erraron y hicieron un montón de cosas y el Señor le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense que en la primera parte decía, sino el que hace la voluntad del Padre, y acá dice, hacedores de maldad, ¿no? Hacer el bien es hacer la voluntad de Dios, ¿no? No hacer la voluntad de Dios es hacer el mal. Así que qué importante es que estemos en la voluntad de Dios. Así que prestemos mucha atención a lo que Dios nos dice en su palabra para que no tengamos sorpresa en el futuro, ¿no? Bueno, hay dos textos que quiero tomar ahora como base central de lo que es la obra misionera. Y uno está en Juan, creo que alguno de ustedes lo va a tener, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 31 al 42, y les pido que busquemos cada uno en nuestras Biblias para poder seguir la lectura. Juan 4, del 31 al 42, ¿quién lo tiene? Yo. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Bueno, este texto es muy conocido por nosotros los creyentes y tiene, este relato, digamos, tiene su lugar ahí con la mujer samaritana junto a ese pozo. Y vemos que los discípulos estaban ocupados en cuestiones materiales, como nos pasa a nosotros muchas veces, ¿cierto? Y fueron a buscar la comida. Y Jesús estaba ocupado en otra comida, ¿no? Que tenía que ver con hacer la voluntad del Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, acá, en su tiempo acá en la tierra, estaba ocupado en hacer la voluntad del Padre. Y nos marca a nosotros un camino seguro absolutamente. Nosotros tenemos que hacer igual que el Señor Jesús, hacer la voluntad del Padre. Si hacemos nuestra voluntad, se va a quemar esa obra que hagamos en nuestra voluntad. Cuando llegue el momento del juicio delante de Dios, se va a quemar. Porque lo que agrada al Padre es que hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. Así que si a nosotros por ahí nos parece, bueno, que lo que me parezca a mí, ahora vamos a ver algunas situaciones en la palabra de Dios, que es donde podemos aprender, y vamos a ver que realmente nuestros pensamientos y manera de ver las cosas no se condicen con cómo Dios ve las cosas, o cómo Dios hace las cosas, ¿no? Realmente nos sorprende cuando meditamos en cómo Dios va llevando adelante su obra a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Nos sorprende la manera que Dios tiene de actuar, pero nosotros no lo sabemos. Por eso tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para hacer esa voluntad, y eso va a ser una obra eterna, una obra que va a permanecer, porque se hizo la voluntad del Padre, ¿no? Jesús mismo dijo que su comida era hacer la voluntad del Padre. Bueno, acá también tenemos un claro mandato del Señor, ¿no? Pensando en obras misioneras, dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así que el mandamiento del Señor es que alcemos nuestros ojos y miremos. Muchas veces nuestros ojos los podemos tener puestos en otro lugar, ¿no? En las cosas de acá de la tierra, ¿no? En las cosas que son transitorias. Y el Señor acá nos da un mandamiento claro de que alcemos nuestros ojos y miremos que los campos ya están blancos para la siega. ¿Qué campo, no? Está hablando ahí en forma figurativa y habla de justamente cuando un sembrado de un cereal está blanco, es porque ya está listo para ser cosechado, listo para la siega. Fíjense que esa es la mirada de Jesús sobre cómo ve las multitudes acá, en esta tierra, ¿no? No dice que
que todavía está verde, que todavía falta. ¿Cierto? Un sembrado cuando se siembra empieza siendo verde, después se va volviendo, por ejemplo el trigo, se va volviendo amarillo, la espiga se va formando y cuando se va volviendo blanca es porque ya está listo. Y si no se cosecha, se pierde. Si no se cosecha, es una espiga que se pierde. Así que cuando el Señor nos dice de esta manera, miren ustedes, los campos ya están listos para la siega, nos está dando una clara directiva, ¿no? No tenemos que esperar. A veces pensamos, no es el momento oportuno. Quizás estamos por nuestro barrio, o nos encontramos en nuestro trabajo con alguien, en las distintas circunstancias de la vida, en nuestros estudios, donde vayan, y pensamos que no es el momento oportuno. Bueno, acá el Señor nos dice, miren, los campos ya están listos para la siega. Así que ya está listo para que se coseche. Así que ponernos a cosechar, ¿no? Con todo lo que eso implica. Pero cuando el Señor está hablando acá de los campos, está hablando de las almas. Las almas ya están listas, ¿no? Pero vamos a ver en el otro pasaje cómo el Señor ve a las multitudes. Bueno, así que mirad los campos que ya están listos para la siega. Como decía, lo que no se cosecha se pierde. Por lo tanto, también eso nos habla de una urgencia, ¿no? No lo dejemos para mañana o para otro momento, cumplámoslo, porque quizás con esa persona que vimos, quizás no la vamos a ver nunca más. Quizás nosotros no la vamos a ver nunca más y no vamos a tener la oportunidad de presentar el Evangelio, o quizás esa persona ya está por partir. No sabemos, ¿no? Por ahí pensamos que como es joven o porque pensamos que no le va a suceder nada, pero quizás era la última oportunidad de escuchar el Evangelio y nosotros estábamos ahí. Así que el mandato del Señor es mirar que ya están listos los campos para la siega. El otro pasaje está en Mateo 9, 35 al 38. Le invito a abrir las Biblias en Mateo 9, 35 al 38. Y algunos de ustedes deben tener el texto para leerlo. Le pido por favor ahora que lo lea. 9 del 35 al 38. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Bueno, dice ahí, habla de las multitudes y vemos que hace referencia el Señor, la verdad la mies es mucha, haciendo referencia a esas multitudes que el Señor estaba viendo, ¿cierto? La mies es mucha. Así tenemos que ver nosotros cuando vemos las multitudes, ¿no? Que la mies es mucha. Y fíjense que dice, rogad pues, porque dice los obreros son pocos, rogad pues al Señor de la mies. El Señor de la mies, ¿quién es el Señor de la mies? Nuestro Dios. Lo que decíamos hoy también, ¿no? La obra es de Dios, las almas son de Dios, la mies es de Dios, así que el que hace la obra es Dios y nosotros tenemos que rogar. Acá nos da otro mandato clarito, ¿no? Hoy decía, levanten los ojos y miren los campos que ya están listos para la siega. Acá nos dicen, miren esas multitudes y nos dice también de qué manera verlas. Dice, son como, tuvo compasión de ellas, algo que también tenemos para imitar. Tenemos que el Señor produzca en nosotros esa compasión a ver a las multitudes como Él las tenía, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Una oveja que se dispersa del rebaño, se pierde, no tiene manera de volver. Si no la buscan, no tiene manera. Así veía el Señor a las multitudes, como ovejas desamparadas sin pastor. Si el pastor no la busca, esa oveja no vuelve. Está desamparada y sin rumbo y no sabe volver al rey. Así están las multitudes hoy que están sin Dios, ¿no?
Así que la manera de ver que el Señor nos da acá es que están como ovejas dispersas, desamparadas, sin pastor, y lo que nos ordena en consecuencia es que clamemos a Dios, otra vez, rogar, ¿no? Pedir con insistencia, con mucha necesidad delante de Dios por estas multitudes. Qué importante cumplir lo que el Señor nos manda, ¿no? Quería ver también con ustedes algunas cosas en cuanto a ejemplos, ¿no?, de la palabra de Dios. Hoy les decía al principio que muchas veces el Señor hace la obra no como nosotros pensamos. Por ejemplo, pensemos en Juan el Bautista. ¿Cuánto tiempo? Juan el Bautista tuvo un ministerio muy, muy especial: preparar el camino del Salvador, del Señor Jesucristo. Dios enviaba al mundo, ¿no?, en cumplimiento de lo que ya había anunciado por siglos en su palabra. Dios enviaba al Mesías, al ungido, al quien iba a hacer exactamente todo lo que Dios tenía determinado para salvación de toda la humanidad, ¿no? Y Juan el Bautista tenía encomendada la obra de preparar el camino del Señor. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? 6 meses, ¿no? Aproximadamente 6 meses de ministerio público. Nosotros diríamos que poco, ¿no? Siempre pensamos que cuanto más, mejor. Es nuestra país, al menos mi manera de pensar parece como que cuanto más tiempo, más, lo que sea mejor. No siempre para el Señor no es así, ¿no? El Señor con 6 meses de ministerio de su siervo Juan fue suficiente. Y después, ¿qué hizo con Juan? Se lo llevó a su presencia. De una manera que también a nosotros no nos gustaría, le cortaron la cabeza, ¿no? Pero el Señor lo podía haber evitado, no lo evitó. El Señor, por eso que la obra del Señor es muy particular, ¿no? No es como nosotros pensamos. El Señor, con su siervo Juan, cierto que el Señor Jesús después declaró que era el más grande entre los nacidos de mujer, qué buen testimonio que tuvo, ¿no?, del propio Señor Jesucristo. Así que, pero tuvo 6 meses de ministerio. Esto también nos alienta, porque a veces pensamos, yo perdí mucho tiempo ya. Sin embargo, con un día que hagamos la voluntad de Dios, ¿no?, puede ser ya suficiente, ¿no? Quizá el Señor nos lleve después a su presencia. Así que también nos alienta de que por ahí uno piensa, perdí mucho tiempo o me queda poco tiempo por delante. No importa cuánto tiempo me quede, no sé cuánto tiempo me queda. Lo importante es que el tiempo que me quede haga la voluntad del Señor, ¿no? Por ejemplo, leí esta semana en el Evangelio de Mateo, cuando creo que es 22 de Mateo, cuando está la parábola de la viña y el Señor que llama a los labradores a la primera hora, a la hora tercera del día, a la hora sexta, a la hora novena y a la hora 11ª, y a todos les paga lo mismo. Y el Señor ahí le daba trabajo para un día, ¿no? Y así tenemos que pensar nosotros cada día, porque quizás mañana, yo pienso que mañana voy a estar, pero qué sé, capaz que hoy era mi último día, ¿cierto? Entonces, qué importante que hoy estemos haciendo la voluntad del Padre. Es muy importante para cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Pensemos también, por ejemplo, en este mismo sentido, Santiago, Juan y Pedro. ¿Se acuerdan los apóstoles? Santiago y Juan, hermanos, los hijos del trueno. 3 años y medio preparados por el Señor Jesucristo mismo. 3 años y medio. Sin embargo, el Señor tenía distintos destinos para Juan, para Santiago y para Pedro. A Santiago, si leen Hechos capítulo 12, primer apóstol, ¿cierto?, que muere, ¿cierto?, el primer mártir, el primer apóstol mártir. Así que uno diría, tanto tiempo de preparación tendría que ser una vida larga para nuestros pensamientos, ¿no? Sin embargo, el Señor no nos cuenta qué es lo que hizo con Santiago, pero sabemos que esa era su voluntad. Se lo llevó, ¿no? Lo preparó para hacer un juicio y ahora se lo llevó rápidamente. En cambio, a Juan, su hermano, fue el último de los apóstoles, ¿no? Estuvo hasta los 90 y pico. A Pedro también estaban, justamente Pedro y Santiago estaban en la cárcel, Santiago fue ejecutado, Pedro fue libertado.
bueno, los propósitos de Dios para cada uno. 2 creyentes, ¿no? 2 personas preparadas a los pies del Señor durante 3 años y medio. A uno lo guardó, lo liberó de una manera maravillosa y milagrosa. Al otro se lo llevó a su presencia. Cierto que vemos que a nosotros realmente nos sorprende cómo Dios obra. También pensando en cómo Dios obra, quería que pongamos la mirada en Josué y en Zorobabel. Josué tenía por delante una obra muy grande que era la conquista de la tierra prometida. Nosotros también tenemos por delante participar de la obra de Dios, que es una obra muy grande y una obra que nos supera en todos los sentidos. ¿Cierto? ¿Qué hizo Josué? ¿Qué es lo que Dios le mandó? Lo pueden ver en Josué 1, versículos 8 y 9. Le dijo que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Y le ponía que guardara la palabra de Dios. ¿Cierto? Eso es el mandato, ¿no? Atender a la palabra de Dios. Y en el capítulo 5 de Josué aparece el príncipe de los ejércitos del Señor. Ahí mismo el Señor Jesucristo se le aparece a Josué porque Él es el que hace la obra, no lo iba a dejar solo. Por eso la obra es de Dios y nosotros no estamos solos, ¿no? Dios está con nosotros. Dios dijo Jesús, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Os enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Paracletos, el cual estará con nosotros y nos guiará en todo, ¿no? Lo mismo decíamos de Zorobabel. Zorobabel tenía que hacer el templo, ¿no? En la época de Esdras, ¿se acuerdan? Era una obra enorme porque para un pueblo sometido como era en ese momento el pueblo judío, tener que hacer un templo era una obra imposible. Y Dios lo dice a través de Zacarías, lo podemos ver, Zacarías capítulo 4, 6 a 10, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ¿no? El Señor hace la obra por medio de su espíritu. A Zorobabel se lo dijo claramente y vemos que después en el libro de Esdras podemos ver cómo Dios cumplió y hizo esa obra de reedificar el templo. ¿Quién había mandado a reedificar el templo? Dios. ¿Quién hacía la obra? Dios, a través de sus siervos, ¿no? Y por medio de su espíritu. No era con ejército, no era con fuerza, como le había hecho Salomón, que le había hecho en otra época. Ahora era un momento que Dios mostraba que solamente que no hacía falta ni ejército ni fuerza, sino que bastaba el Espíritu de Dios. Hay por último 2 cosas más que creo muy importantes esta mañana dejarles. ¿Cómo nos preparamos para hacer la obra de Dios? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Ahí tenemos clarito, esto lo sabemos de memoria, ¿no? Cómo podemos estar preparados como creyentes, como hombres de Dios para hacer la obra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo. Completo dice, enteramente preparado para toda buena obra, la obra de Dios. ¿Cómo nos preparamos? Acá dice que tenemos la palabra de Dios, la cual es útil para enseñarnos lo que no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos, o que nos olvidamos, tenemos que volver a reflejar. Tenemos la palabra de Dios para corregirnos. Hay muchas cosas que hemos aprendido mal, que pensamos mal. Bueno, todos los días, en la medida que estamos atentos a la palabra de Dios, el Señor nos va corrigiendo, nos va cambiando la mente, nos va cambiando el corazón y podemos ir conociendo cuál es su voluntad para cada día, ¿no? Nos va convenciendo, porque somos tercos a veces, ¿no? En nuestro
en nuestra manera de pensar, ¿no? Esto así porque siempre lo hice así. No, estemos atentos a lo que Dios dice. Así que Dios también nos convence por su palabra, nos convenció de que éramos pecadores. Esa fue la primera cuando comenzó la obra en nosotros. Pero después también nos convence de muchos errores y nos corrige. Y instruirnos en justicia, nos ejercita, ¿no?, en cómo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hay un texto ¿recuerdan ustedes en Mateo 15 cuando habla de la alimentación de los 4.000 que también nos trae, cuando lo leía hace un tiempo atrás, me traía también mucha esperanza, ¿no? Ahí dice que Jesús tuvo compasión de la gente porque hacía tres días que estaban con él y no tenían que comer, y dijo, no quiero enviarlos en ayunas. Entonces los discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Esa es la pregunta que se hicieron los discípulos, que también nosotros frente a tantas multitudes y cómo está el mundo decimos, ¿qué tengo yo para, no? O digo, ¿cómo voy a hacer mejor? Esa es la pregunta, ¿no?, que hacemos nosotros en nuestra carne. ¿Cómo voy a hacer para convencer a esta persona o presentar el evangelio a este o al otro? Pero el pensamiento de Jesús es distinto, ¿no? Los discípulos dicen, nosotros, dice, en el desierto, ¿a dónde vamos a sacar estos panes? Jesús le dijo, ¿qué tienen ustedes? Primero le dijo, darles de ustedes de comer. A nosotros también dice, que vayamos nosotros a hacer la obra. No pensemos que vayan nosotros. Cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Así que vayamos nosotros a hacer la obra. ¿A dónde? A donde el Señor manda. A Felipe lo mandó al desierto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando a Felipe lo mandó al desierto? No era muy lógico ir al desierto. Si el Señor lo mandó al desierto y allá se encontró con el etíope, ¿no? Y ese hombre fue salvo, el etíope. O sea, Dios tenía esa alma y a través de esa alma después llegó el Evangelio a África. Pero Felipe no lo sabía. Pero él hizo la voluntad de Dios. El Espíritu lo llevó al desierto, ¿no? ¿A dónde nos lleva el Espíritu de Dios? Cada día, ¿cierto? Tenemos que atender a lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de su palabra y nos va haciendo saber qué es lo que tiene para nosotros cada día, ¿no? Entonces acá los discípulos dijeron, nosotros no podemos, no tenemos en el desierto. Y Jesús le dijo, ¿qué tienen ustedes? Bueno, tenemos estos panes y estos peces. Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo al Señor. Los discípulos le llevaron eso al Señor y el Señor lo multiplicó. Después los discípulos tuvieron que trabajar mucho para repartirlo, ¿no? Porque eran 4.000, más las esposas y los hijos, 4.000 hombres. Así que era un montón de gente, había que trabajar mucho. Pero el Señor hizo que alcanzara y que sobrara. ¿Con qué? Con lo que ellos tenían. Así que, cierto que muchas veces nos parece que tenemos poco. Frente a lo que nos encontramos cada día en nuestro diario vivir, decimos, ¿cómo voy a predicarle a este? No parece muy, qué sé yo, está muy lejos de mí, o lo que sea. O al verdulero, o al panadero, o este es muy duro, nos puede parecer muchos razonamientos, y el Señor nos manda a donde estemos yendo que llevemos el Evangelio, que llevemos. Los campos ya están listos para la siega. Y por último, quiero que leamos un texto para terminar en Eclesiastés. Creo que alguno lo tiene, ¿no? Eclesiastés 11. Sí. Allá. Eclesiastés, vamos a buscarlo, así lo seguimos también en nuestras Biblias. Porque acá también nos habla, y esto lo quiero usar como conclusión, ¿cómo es la obra de Dios? Eclesiastés 11, 4 a 6. Sí. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Qué maravilla, ¿no? Este texto lo aprendimos con mi esposa, con Ruth y Mary, hace un par de años lo aprendimos de memoria porque estábamos viajando en la ruta y estábamos leyendo, y cuando íbamos leyendo dijimos, este texto lo tenemos que aprender, ¿no? Que aprendimos 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es muy grande Dios, ¿no? Hace todas las cosas. Nosotros ignoramos cómo, por ejemplo, acá cuál es el camino del viento o cómo crece el bebé dentro de la mujer. Lo ignoramos completamente, ¿cierto? Pero Dios es el que hace todo eso. Cuando leí hace unos días y leía todo el contexto, me llamó mucho la atención, me sorprendió y digo, qué maravilla, ¿no? Porque acá está hablando del que siembra también. Y dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Y entonces dice el texto que recién leímos, y después dice, termina diciendo, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejas reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. A veces nosotros hacemos razonamiento y decimos, no es el momento, no miremos así, cómo está el viento, si viene de acá, si está a favor o en contra. Obedezcamos lo que el Señor nos dice, sembremos la palabra. No sabemos de qué manera el Señor va a hacer que esa semilla germine. No lo sabemos. El que hace la obra es Dios, no somos nosotros. No somos nosotros. Algo que también nos cuesta por ahí entender. No somos nosotros los que hacemos la obra la hace el Señor, el Todopoderoso. Así que nosotros cumplamos con nuestra parte de decir, bueno, preparémonos con la palabra de Dios para tener bien claro cómo presentar el Evangelio rápidamente. A veces tenemos poco tiempo para presentarlo. Poder presentarlo de distintas maneras, con distintas palabras, pero siempre el Evangelio, el verdadero Evangelio, no otra cosa, ¿no? No presentar una religión, presentar el Evangelio. Y para eso tenemos que mirar las Escrituras, las cuales nos preparan para toda buena obra, que es la obra de Dios. Así que les dejo esto como pensamiento, ¿no? Esta es la obra de Dios, Dios está trabajando en su obra. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, y hoy sigue pasando lo mismo. Dios sigue trabajando en su obra, así que no estamos solos, la obra la lleva el Señor. Para nosotros es un privilegio ser partícipes de esta obra, es la voluntad de Dios de que seamos partícipes de esta obra, y es la voluntad de Dios también darnos galardones en el día de mañana, en tanto y en cuanto hayamos hecho la voluntad de Dios. Si hicimos nuestra voluntad, se va a quemar. Así que cuando nos encontremos con nuestro Señor, realmente sea el gran gozo de que hayamos hecho la voluntad del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.